otra iglesia de lo que no se dice nada bueno es la Odisea. De hecho, la Odisea es vista como la peor de las 7 iglesias, hermanos, ahí de el Apocalipsis. Ahora, una cosa adicional, hermanos, que también es que a pesar de eso, decíamos, hay unos pocos fieles. Hay algo ahí, hermanos, que se podía rescatar de esta congregación. Así que lo primero que tenemos es el saludo, hermanos. Podríamos decir inclusive que la iglesia de Sardis era una iglesia, o es el tipo de una iglesia que está en decadencia, una iglesia que está viniendo a menos. Note, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis, hermanos, era una ciudad con un ilustre pasado, como decíamos ahorita, una ciudad con una historia que había sido gloriosa en el pasado. Había sido una de las más grandes y más antiguas ciudades de Asia, que había tenido mucha riqueza y mucha fama en el pasado. De hecho, Sardis había sido capital del antiguo reino de Lida, cuyo rey fue Creso. Todo esto tiene que ver, hermanos, todavía previo al surgimiento del imperio griego. Así que, además de eso, su riqueza en la antigüedad estuvo basada, hermanos, en que estaba ubicada cerca de un río que era profundamente rico en oro. De tal manera, hermanos, que la gente que vivía ahí era rica en gran manera. Se cree, hermanos, que aquí en esta ciudad de Sardis es donde se concibió por primera vez la idea del dinero como lo conocemos ahora. Es la primera ciudad donde se sabe que se empezaron a acuñar monedas de alguna forma y darle la forma o el trato que nosotros le damos ahora al dinero. Así que todo eso en base a la gran cantidad de oro que poseía esa ciudad. Además de eso, tenía una gran riqueza comercial. Se dice, hermanos, que cuando los persas tomaron la ciudad, hermanos, fue una gran cantidad de oro la que sacaron de aquella ciudad. Se cree, hermanos, que Ciro, cuando tomó la ciudad, llegó a sacar una cantidad de monedas de oro que su equivalencia en nuestros días sería de aproximadamente 600 millones de dólares. Lo que sacó Ciro, rey de Persia, de esta ciudad de Sardis en el tiempo antiguo. Por lo tanto, era una ciudad rica, pero su riqueza había quedado en el pasado. También era una ciudad poderosa, era la capital del reino de Lida, pero ese poderío había quedado en el pasado. También se sabe, hermanos, que era una ciudad que fue conocida por su exceso de confianza al estar ubicada sobre una montaña. La historia dice, hermanos, que los persas tenían sitiada la ciudad y el rey de Lida se refugió en su ciudad pensando que jamás podría salir de ahí. ¿Sí? Sin embargo, se cuenta la historia de que todo el ejército persa estaba rodeando la ciudad y buscando cómo poder entrar ahí para tomarla. Sin embargo, era imposible, hasta que de repente uno de sus soldados vio que algo cayó de arriba de la montaña. Y luego vio a un soldado que bajó de la montaña a recoger lo que se le había caído y regresó. Más tarde el soldado se dio a la tarea de buscar cuál era la vía que había tomado el soldado y se dio en cuenta que entonces sí había una forma de entrar a la ciudad. Así que lo comunicó al ejército de Ciro y entraron a la ciudad y la tomaron. Y ellos estaban todos confiadotes ahí pensando que por estar ubicado en ese monte era imposible que fueran dominados. Sin embargo, Ciro, rey de Persia, tomó esa ciudad. También era una ciudad que poseía una gran riqueza comercial, hermanos, lo que también le había dado mucho poder económico en la antigüedad, conocida por su exceso de confianza, decíamos, para el primer siglo. Sin embargo, la ciudad vivía de sus glorias pasadas. Cuando Ciro tomó la ciudad, Ciro redujo a esa ciudad a un pueblo de paz. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, les quitó primero todo su armamento y prohibió que existieran en la ciudad personas que se dedicaran a hacer armas. Inclusive, se cuenta que quitó a todos los herreros de ahí. Así que la gente tuvo que dedicarse a otros oficios, menos
al oficio de poder hacer armas. Así los dominó y así los controló, y toda esa fama que tuvieron en el pasado, todo ese poderío militar que tuvieron en el pasado, quedó ahí como historia solamente de ellos. Así que para el primer siglo era una ciudad que vivía de esas glorias pasadas. Para el tiempo de Apocalipsis era un pueblo pequeño que vivía, hermanos, pensando en toda la grandeza que habían tenido en el pasado. Ahora, la iglesia de Sardis, hermanos, llegó a estar influenciada por esta forma de pensar de los ciudadanos de ahí. La mayoría de ellos sabían que habían tenido una gran riqueza, que habían sido muy poderosos, que habían tenido mucha gloria en el pasado, pero ahora en realidad nada de eso tenían. Muchos de esos ciudadanos vinieron a ser cristianos, y esos cristianos parece ser que en algún tiempo trabajaron duro para el Señor, se esforzaron grandemente en servir a Dios, hicieron muchas cosas por la obra de la iglesia, pero eso quedó en el pasado. Para los tiempos en que es escrito Apocalipsis, esta iglesia era una iglesia que estaba en decadencia. Por eso dice aquí el escritor sagrado que tenían nombre de que vivían, pero en realidad estaban muertos. Habían logrado una buena reputación, pero eso había quedado completamente en el pasado y vivían solamente de eso. Así que el paganismo, además en Sardis, hermano, era algo que tenía dominada a la ciudad. Había ahí, hermanos, un templo de Artemisa, conocida también como Diana de los Efesios, donde había una cabeza colosal de Zeus que era adorada permanentemente ahí. Había también un gimnasio que fue construido después de Apocalipsis, obviamente, en el siglo II, donde obviamente también, hermanos, se llevaban a cabo todo tipo de prácticas idolátricas relacionadas con el paganismo. Ahora, también era conocida Sardis por ser un lugar de aguas termales que eran usadas como fuentes de sanidades mezcladas con misticismo y paganismo. Así que todo esto, hermanos, era lo que había ahí, y en realidad todo esto estaba influenciando a la iglesia. Existía además una sinagoga de judíos que era poderosa en sus tiempos, según lo que se sabe, hermanos. Así que lo que se conoce hoy de Sardis como ruinas son estas que tenemos aquí. Esto es lo que queda del templo de Artemisa en nuestros días. Otra vez, como le he dicho siempre, si ojalá tengo alguna vez la oportunidad de viajar allá y poder conocer todos estos lugares, pero esto es lo que queda. El templo de Artemisa, por ejemplo, el que vimos que estaba, por ejemplo, en Éfeso, vimos cómo era una recreación de eso, vimos lo hermoso que era ese templo. Bueno, es muy probable que el que estuviera en Sardis no estuviera tan lejos en belleza del que estaba allí en la ciudad de Éfeso. Existe todavía esto. Este es el gimnasio, hermanos, de Sardis, y miren, está prácticamente, no decimos que completo, pero muy entero. Eso data del siglo II después de Cristo, y eso todavía usted lo puede encontrar ahí. También existe, estas son las ruinas de una de las sinagogas. También se piensa que esta sinagoga es de alrededor del año segundo. Pero miren, hermanos, la belleza de las construcciones, la gloria de esas construcciones, ¿ok? Eran lugares realmente hermosos, hermanos. Hoy en día, en ese lugar donde estuvo Sardis, hay una pequeña villa que se llama la villa de Sart, S-A-R-T, Sart. Es donde está la ciudad de Sardis ahora, pero es muy poco, hermanos, lo que se ha podido rescatar como ruinas de allí. Así que eso es lo que podemos decir así rápidamente de la ciudad de Sardis, de la iglesia que estaba en Sardis. No sabemos cuándo se estableció, probablemente también, al igual que las que hemos dicho de las otras iglesias, haya sido en el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, según Hechos capítulo 19 y verso 10, cuando dice que de Éfeso, por el trabajo de Pablo y de sus colaboradores, toda Asia, hermanos, fue evangelizada. Ahora, la segunda parte, hermanos, que tenemos aquí es la descripción de Jesús. Otra vez, hermanos, como lo hemos dicho antes, la descripción de Jesús va a tener que ver con lo que vimos en la visión del capítulo 1. En primer lugar, dice en la descripción de Jesús lo siguiente. Vean en el verso 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Jesús es visto aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios.
Como ya se vio, hermanos, esto se refiere al Espíritu Santo. Hay un pasaje, hermanos, en Isaías capítulo 11, verso 1 y 2, que me gustaría leer, y que algunos hermanos han relacionado ese pasaje con esto que dice Apocalipsis capítulo 3. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, verso 1 y verso 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 espíritus. Esto obviamente se aplica a Jesús. Jesús, hermanos, es la vara del tronco de Isaí, el vástago que retoñaría de sus raíces. Bueno, algunos han interpretado como que se refiere a esto. Lo cierto, sea cierto o no, lo cierto, lo que es una realidad, es que aquí es una referencia al Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que el número 7 tiene que ver con lo completo, lo perfecto. Así que Jesús, hermanos, es visto aquí como teniendo la perfección o lo completo del Espíritu Santo. En los evangelios, Jesús es visto como aquel que tiene el Espíritu sin medida, sin medida. Es decir, la plenitud del Espíritu Santo estuvo en él. Bueno, tal vez tiene una referencia con esto. Ahora, sin embargo, pensemos por un momento en lo siguiente. ¿Cuál era la labor del Espíritu Santo? Bueno, según lo que las Escrituras nos enseñan, la labor del Espíritu Santo consistía, por un lado, en revelar la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Juan 14, 23, Juan 16, 13. Pero también era la de consolar. Jesús dijo que cuando Él se fuera, Él enviaría a otro consolador. La palabra otro en el griego significa otro de la misma clase, otro exactamente igual, un ser divino como Él, el Espíritu Santo. Y Él dice será vuestro consolador. Así que estas dos funciones, hay más, pero estas dos funciones del Espíritu Santo son vistas aquí en este sentido, hermanos. Jesús, teniendo lo completo del Espíritu Santo, está en condiciones de revelar la verdad y de consolar a los cristianos. Recuerde que el propósito de Apocalipsis es brindar consuelo a los cristianos que están siendo perseguidos. Por lo tanto, ellos necesitaban conocer esta verdad. La verdad de que Jesús, Él puede revelar toda la verdad. Así que no hay nada que ellos no puedan saber, que en realidad Jesús no pueda darles, que ellos necesiten saber, que en realidad Jesús no pueda revelarles. Cristo puede revelar todo. Pedro, por ejemplo, dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos nosotros para vivir en este mundo y todo lo que necesitamos para vivir en el cielo, todo lo que necesitamos para vivir piadosamente, es decir, teniendo una conducta conforme a la voluntad de Dios, ha sido revelado por la palabra. Es decir, Cristo, hermanos, es el que hace este trabajo. Pero además también Cristo está en condiciones de consolar a los cristianos. Ellos necesitaban consuelo de parte de Dios para poder soportar la tribulación, el sufrimiento. Bueno, Cristo está en condiciones también de hacer el trabajo de consolar a la iglesia. Y Apocalipsis completamente es escrito con ese propósito, consolar a la iglesia. Así que por eso, pues es una de las razones por las cuales Cristo es visto aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios. La plenitud del Espíritu Santo, lo completo del Espíritu Santo está en Cristo. Por lo tanto, Él es capaz de revelar y de consolar, revelarle a la iglesia todo lo que necesita saber acerca del futuro, que es lo que necesitaba saber la iglesia del primer siglo, y revelar y proveer el consuelo que la iglesia necesita en los momentos de tribulación. Ahora, también Jesús es visto aquí como el que tiene las 7 estrellas. Cuando vamos al capítulo 1, nosotros vemos a Jesús teniendo las 7 estrellas en su mano derecha, en su diestra. Y cuando estudiamos eso, dijimos que eso significa que están en su poder y que al estar en su diestra están en las manos del poder de Dios, y eso significa protección. Por lo tanto, lo otro que se quiere dar a entender aquí es el poder protector de Jesús.
Así que es su capacidad para revelar, su capacidad para consolar y también su capacidad para proteger a la iglesia. La iglesia del primer siglo necesitaba conocer esto. Note esto, aunque aquí en Sardis la mayoría estaban, hermanos, en decadencia espiritual, tenían nombre de que vivían pero estaban muertos, sin embargo había unos pocos fieles ahí. Y esos pocos fieles necesitaban entender que ellos estaban haciendo lo correcto y que lo que ellos estaban haciendo lo había revelado el Señor y que el consuelo que ellos estaban encontrando en Cristo en realidad era el consuelo más efectivo. Pero también necesitaban saber que en Cristo ellos podían tener la protección que necesitaban. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a encontrar cómo Jesús, a través de una visión que tiene Juan, donde 144,000 son sellados, está hablando de esa protección que el Señor le está dando a la iglesia para los tiempos de tribulación. Así que Jesús es visto aquí entonces como el que tiene la capacidad de revelar, el que tiene la capacidad de consolar y el que tiene la capacidad también de proteger. Él tiene las 7 estrellas. ¿Sí? Ahora, esto tiene una aplicación muy bonita también, hermanos, si entendemos que ¿quiénes eran esas 7 estrellas? ¿Quiénes eran las 7 estrellas? A ver, ¿quiénes eran? Los ángeles de las 7 iglesias. Si usamos, hermanos, la interpretación de que esos son los mensajeros de las iglesias, bueno, está diciendo aquí que esos mensajeros de la iglesia, esos predicadores, esos líderes de la iglesia, esos ancianos de la iglesia, esos que se estaban escogiendo para que leyeran estas cartas a la iglesia, estaban siendo protegidos por el Señor. ¿Sí? Así que aquellos que predican, aquellos que están al frente de la iglesia, aquellos que están liderando la iglesia, nunca debemos olvidar eso. Tenemos, hermanos, esta promesa de protección del Señor. Esto lo vimos desde el capítulo 1 y aquí se lo está diciendo a estos. Tal vez esos pocos fieles consistían en aquellos que estaban al frente de la iglesia en Sardis. Bueno, ahora, sin embargo, fíjese esto, hermanos. Viene entonces una censura. Este es un mensaje entonces de consuelo y de protección para aquellos, decíamos ahorita, que eran pocos fieles. Pero también es un mensaje que buscaba llegar a los que estaban en problemas ahí, a esos que tenían nombre de que vivían pero estaban muertos. ¿Sí? Jesús quiere no solo que los fieles sepan que Él está para protegerlos, Jesús también quiere que los infieles se arrepientan. Así que el saber los infieles que Jesús es el que revela la verdad, Jesús es el que consuela y Jesús es el que protege, entonces ellos podían cambiar y regresar a Jesús, regresar al lugar donde podían tener el consuelo, regresar al lugar donde realmente iban a ser protegidos. Ahora, veamos la censura. ¿Qué es lo que Jesús le dice a esta iglesia? Bueno, veamos ahora el resto del verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras. Fíjese, hermano. Jesús está diciendo esto a cada iglesia. A Éfeso y a Tiatira, cuando les dijo, yo conozco tus obras, se los dijo de una forma de elogio. Pero ahora aquí a Sardis se lo va a decir censurándolas. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? Que tienen nombre de que vives y estás muerto. Es una censura que Jesús les está haciendo. Ahora, note, tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. La palabra nombre, hermanos, la palabra nombre significa, hermanos, que tenían fama de estar vivos. Tenían fama de estar vivos. Tenían una buena reputación de haber sido una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia poderosa. ¿Ok? Así que pensemos por un momento cuando esta carta fue leída en la iglesia en Sardis. Para estas alturas ya habían escuchado ellos las cartas que se habían dicho a las otras iglesias. Y cuando Jesús estuvo leyendo, por ejemplo, cuando se leyó, la carta a Éfeso, se le dijo, yo conozco tus obras, y Jesús dijo, tu arduo trabajo y paciencia. Cuando se leyó la carta a Tiatira,
Jesús les dijo: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Así que cuando escucharon la frase, yo conozco tus obras, probablemente ellos estaban pensando en que el Señor les diría algo bueno. Pero qué triste, hermanos, cuando escucharon esta reprimenda del Señor. Tienes nombre de que vives, tienes la fama nada más. Solamente te quedó eso, la fama, el nombre de que eras una iglesia viva, pero en realidad estás muerto. Jesús, hermanos, quien es visto en las otras cartas como el que tiene la capacidad para evaluar a la iglesia, es lo que está haciendo aquí. Él está evaluando a la iglesia. Acuérdense que él anda en medio de las 7 iglesias. Y al evaluar a la iglesia de Sardis, la declaró muerta. Puesto que la palabra muerte significa separación, lo que está diciendo aquí es que estaba espiritualmente muerta, es decir, separada de él. ¿Sí? Hay 4 síntomas, hermanos, que aparecen aquí de que ellos estaban muertos espiritualmente. El primero de ellos, hermanos, es la somnolencia. Vean el verso 2. Sé vigilante, sé vigilante. Vigilante aquí, hermanos, tiene que ver con estar despiertos. Ellos estaban dormidos, estaban habituados al estado de muerte espiritual en la que vivían. Tal vez ellos se habían conformado con que en el pasado habían hecho mucho para el Señor. Vivían de esas glorias pasadas. Tienes nombre de que vives, tienes la fama de que estás vivo. Así te consideran los demás, como que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Un síntoma de que estaban muertos era la somnolencia que había en ellos. No eran vigilantes, estaban dormidos espiritualmente hablando. Cuando las personas dormimos espiritualmente hablando, hermanos, estamos desarmados y expuestos para que el enemigo tome control de nuestras vidas. Le damos lugar al pecado para que entre en nuestras vidas y controle la vida nuestra. Por eso es que constantemente en la Escritura, hermanos, Pablo, por ejemplo, en sus cartas, Pedro también lo hace, estuvieron repitiendo constantemente la idea de ser sobrios, de velar, de estar despiertos, de no quedarse dormidos. Por ejemplo, Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que nosotros debemos de estar despiertos. La iglesia estaba en ese estado de muerte espiritual porque habían dejado de vigilar, habían dejado de cuidarse, habían dejado, hermanos, de ver por su salud espiritual. Se estaban dejando llevar por el mundo, hermanos. Ahora, otro síntoma es el letargo, hermanos. Fíjese lo que dice el Señor. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Note esto: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En realidad lo que quiere decir ese versículo es que ellos eran del tipo de iglesias que planeaban mucho y hacían poco. Personas que no terminaban lo que empezaban. La palabra perfectas aquí significa completas. Es decir que no he hallado, dice, tus obras completas. Todo se estaba quedando a la mitad, así que estaban sumidos, hermanos, en un letargo. ¿Sí? Ellos probablemente habían estado entusiasmados en el pasado, tan entusiasmados que habían tomado esa fama de ser una iglesia viva, pero ahora estaban aletargados, nada terminaban, no tenían el entusiasmo de otros años, no acababan ninguna de sus obras que empezaban, solo tenían la iniciativa, pero les faltaba, dijo alguien, la acabativa. Es decir, iniciaban, pero no terminaban. ¿Sí? Entonces, este era otro problema que hablaba de su estado espiritual de muerte. Pero también podemos ver la apatía en ellos. La apatía. Fíjese, dice luego en el verso 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, que la mayoría había manchado sus vestiduras. Es decir, se habían vuelto apáticos al tema de la santidad. ¿Sí? Es decir, habían empezado a convivir con el pecado y el pecado estaba manchando sus vidas.
Habían hecho un pacto tal vez de no agresión con los pecadores. Yo no te predico y tú no me haces nada. Yo no te digo nada y tú no me dices nada. Sin embargo, en ese pacto de no agresión, ellos se estaban dejando envolver por las costumbres paganas de la ciudad. Así que entonces la apatía había tomado control de ellos. Mancha aquí, hermanos, significa estar completamente marchados. Es una palabra, hermanos, que también puede ser traducida como percudido. Como cuando nuestras camisetas blancas, ya de tanto lavarse, ya no agarran el blanco, por más cloro que le echen, ¿verdad? Así, quedan manchadas, percudidas. Así estaban las vidas de ellas, por la mezcla que estaban teniendo con el pecado. ¿Sí? También esta palabra era usada, hermanos, para hablar de alguien que se embarra con lodo completamente. ¿Sí? Así que entonces ellos, hermanos, se habían vuelto indiferentes al mandamiento de guardarse del mal, a guardarse sin pecado del mundo. Se habían vuelto en amigos del mundo. Pero ¿qué dice Santiago? Que el que se constituye en amigo del mundo, ¿qué pasa? ¿Se constituye en qué, Josué? En enemigo de Dios. Así que la somnolencia, el letargo, la apatía eran cosas que estaban afectando la vida de ellos. También la susceptibilidad. Es decir, hermanos, que ellos estaban en realidad sensibles a la influencia del mundo pagano de su ciudad. Muy fácil, hermanos, se dejaban influenciar, por ejemplo, por falsos maestros. Muy fácil, hermanos, tomaban la decisión de tal vez convivir con los paganos para que la persecución romana no les afectara. Note aquí que no se menciona que ellos eran perseguidos. No hay nada en la carta que se les mandó a ellos que diga que ellos estaban siendo perseguidos por los romanos o por los judíos, como sí se menciona de otros, como por ejemplo Esmirna, hermanos. ¿Sí? Creo que lo que estaba pasando aquí era una iglesia, hermanos, que se estaba conformando con la forma de vivir viva, correcta, que tuvieron en el pasado, sin importarles cómo estuvieran en el presente. ¿Sí? Así que se reunían, pero ya no enfrentaban el pecado. Se reunían, pero ya no predicaban contra el pecado. Se reunían, pero era muy fácil salir de la reunión e irse a vivir como cualquier otra persona pagana. ¿Sí? Tristemente, mucho de esto acontece hoy en nuestros días en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Muchas personas acaban de pasar las fiestas del fin de año y le aseguro que muchos cristianos fueron el domingo a la reunión y en la noche estuvieron bebiendo. Muchos cristianos hacen eso. ¿Sí? Estamos platicando de algunas cosas, hermanos, por ahí con algunos hermanos en este fin de semana. Y estábamos contando algunas familias que tristemente, recientemente sus hijos se casaron e hicieron baile y fiesta, todo lo que da. ¿Sí? Tristemente. ¿Por qué? Pues porque se han conformado. ¿Sí? Se han unido, hermanos, con el paganismo, hermanos. Bueno, esto era lo que le estaba pasando a la iglesia aquí en Sardes. Así que esa es parte de la censura que Jesús le hizo a esta iglesia. Ahora, al principio que empezamos esto, hermano, dijimos, bueno, todas las cartas nos enseñan algo a nosotros y debemos evaluarlo nosotros a la luz de esas cartas. ¿Cuánto de esto puede estarme aconteciendo a mí en lo personal? ¿O cuánto de esto puede estarnos aconteciendo a nosotros como iglesia? No estamos exentos de eso. Por eso el Señor dejó estas cartas. Y por eso cada una de las cartas termina diciendo, oíd o pongan atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto que le pasó a Sardis nos lo está diciendo a nosotros también aquí en San Bernabé. Y lo está diciendo a cada una de las congregaciones de la iglesia de Cristo de nuestros días. Bueno, ahora Jesús también dio una advertencia y una amenaza. Primero, Jesús les dice lo siguiente: despierta, fíjense cómo dice en el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay una advertencia aquí y también una amenaza. Por ejemplo, él les dice que despierten y que afirmen las cosas que están para morir. Es decir, como congregación tenían algunas cosas que todavía estaban vivas. Es decir, todavía había esperanza para ellos.
No todo estaba perdido. Ellos podían arrepentirse, hermanos, y cambiar la situación. Así que entonces, ¿qué deberían hacer? Bueno, deberían despertar a su realidad espiritual. Note, acuérdate pues, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cuál era la realidad espiritual de ellos? Estaban muertos. Estaban muertos espiritualmente hablando. Además de eso, deberían recordar lo que habían recibido y habían guardado. Note, acuérdate, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Recordar lo que habían recibido y guardado se refiere a que recordaran las enseñanzas que habían recibido desde el principio. Note, lo que has recibido y oído, dice, guárdalo. Todo lo que ellos habían oído desde el principio, ellos necesitaban volver a guardarlo, volver a ser como eran antes. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1 y verso 2? Cuando dice, hijitos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Bueno, note la palabra que Pablo usó ahí, restaurar. Hay dos palabras que a veces confundimos, reformar y restaurar. Reformar tiene que ver con dar una nueva forma, pero restaurar significa volverlo a hacer exactamente igual como era antes. Pablo lo que dice es que aquellos que han sido extraviados de la fe, aquellos a quienes el pecado les ha sorprendido, como estos de Sardis, ¿qué tenían que ser? Ser restaurados, volver a ser como eran antes. ¿Se ha extraviado usted de la fe? ¿Nuestra vida no es la misma que antes? ¿El pecado ha tomado control de nuestra vida? ¿Nos estamos como que queriendo alejar? Hay que volver, hay que restaurarnos, hay que recordar lo que nosotros recibimos cuando empezamos nuestra vida en Cristo. Hay que recordar lo que nosotros hemos oído a través de todo el tiempo de nuestra vida en Cristo. Y hay que guardarlo. Así que deberían despertar a su realidad espiritual, estaban muertos, pero también deberían recordar lo que habían recibido y guardarlo. Ahora, además también deberían de arrepentirse. Arrepiéntete, dice el verso 3. Arrepentirse, hermanos, tiene que ver con cambiar de proceder. ¿Sí? El arrepentimiento no consiste solamente en llorar. El arrepentimiento no consiste solamente en ponerse triste. No. El arrepentimiento verdadero consiste, sí, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza por sí sola no es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero consiste en dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, según Isaías capítulo 1. Jesús habló de una manera muy bonita acerca de qué es o en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Jesús dijo que había un padre de familia que tenía 2 hijos. A uno le dijo, hijo, ve a trabajar conmigo en mi viña. Y el hijo le dijo, sí, pa, sí voy contigo. ¿Sí? Pero al último no fue. Y luego le dijo a su otro hijo, hijo, ve a trabajar este día conmigo en mi viña. Y él dijo, no, pa, yo no voy. Pero al final él fue. Esa es la mejor manera de explicar el arrepentimiento. ¿Qué hizo aquel que había dicho primero que sí y luego no fue? Cambió su mente. Su pensamiento al inicio era de ir, pero sus acciones fueron lo contrario. Cambiaron sus acciones. Y en el otro es lo mismo. En su mente estaba la idea de no ir, pero se arrepintió y fue. El arrepentimiento es visto entonces en la Escritura como un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de idea que se refleja en un cambio de acciones. Los de Sardis lo que tenían que hacer era arrepentirse, recordar todo lo que habían aprendido, darse cuenta del estado espiritual en el que estaban y entonces cambiar de pensamiento. Y al cambiar de pensamiento esto se reflejaría en un cambio en su proceder. Deberían de volver a hacer lo que eran antes. Ahora, ¿cuáles eran las consecuencias de no hacer lo anterior? Bueno, aquí, hermanos, dice en el verso 3, si no velas, si no eres vigilante, si no despiertas, si no te das cuenta de tu realidad espiritual, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora, hermanos. Da la idea, hermanos,
de ser una enseñanza similar a la que Jesús dio sobre su segunda venida. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 4, en 2 de Pedro 5, 10, Mateo 24 es del 42 al 44, donde la venida de Cristo es vista como un evento que sucederá como cuando viene un ladrón en la noche, inesperadamente. ¿Ok? Aquí obviamente no se refiere a la segunda venida del Señor, sino a, como hemos dicho a lo largo de las otras cartas, se refiere a una venida en juicio, a una acción de juicio de parte de Cristo para arreglar cuentas con estos que estaban aquí, que habían manchado sus ropas, que tenían fama de que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. ¿Sí? Jesús está dando un tiempo para que ellos se arrepientan, pero si no lo hacen, entonces Él tendrá que ajustar cuentas con ellos. Esto es lo que muchas personas no entendemos a veces. ¿Sí? No nos damos cuenta de que si nosotros no estamos haciendo lo correcto, Dios nos tiene paciencia, pero un día esa paciencia de Dios se terminará. De hecho, el mensaje de Apocalipsis, hermanos, después del capítulo 6 en delante, gira en torno a eso. Gira en torno a eso, hermanos. Los sellos están revelando las persecuciones y los sufrimientos que hay sobre los cristianos y sobre los no cristianos. Las trompetas van a estar advirtiéndole a los pecadores que se arrepientan, pero ni aún con todas las trompetas que el Señor hace sonar, las personas se arrepienten hasta que finalmente, hermanos, vienen las copas de la ira. Y las copas de la ira ya son los juicios del Señor ejecutados sobre las personas que no quisieron arrepentirse. Y estos son ciclos que se van repitiendo en la humanidad. Lo que para nosotros, lo que para algunas personas es una copa, para nosotros es una advertencia. Que nos dice, hey, si tú no te arrepientes, entonces te va a pasar lo que le está pasando a aquel que está allá. ¿Sí? Bueno, ellos deberían de arrepentirse, porque si no lo hacían, entonces el Señor vendría sobre ellos inesperadamente para llevar a cabo sus juicios. Ahora hay una exhortación también, verso 4 al verso 6. En el verso 4 dice, hermanos, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Algunos no habían manchado sus vestiduras, lo que nos indica que había unos pocos fieles. Esto podría ser en algún momento dado un tipo de elogio, a diferencia de la Odisea, que ni siquiera esto hay, hermanos. Ahora, ¿cuál es la exhortación aquí? Ellos andarían con Jesús en vestiduras blancas. Indica que participarían de su victoria. Hemos visto anteriormente que las vestiduras blancas simbolizan la victoria. Simbolizan también la santidad, simbolizan también, hermanos, la vestimenta real. Por lo tanto, aquí, cuando Jesús dice que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, está hablando de que estos pocos fieles estaban siendo partícipes de la victoria del Señor, estaban siendo partícipes de la realeza del Señor, estaban siendo partícipes de la santidad del Señor. ¿Por qué razón? Porque no habían manchado sus vestiduras como los demás. Ahora dice, porque son dignas, hermanos, son dignas. Aquí no significa que estos eran perfectos. No está hablando aquí de personas que no cometían ningún error, sino, hermanos, es un tipo de reconocimiento que Jesús está haciéndole a estas personas por el esfuerzo que estaban haciendo por no manchar sus vestiduras. Qué difícil, hermanos, es mantenerse sin pecado en un mundo lleno de pecado. Qué difícil, hermanos, debió de haber sido para estos hermanos pocos que estaban en esta congregación de Sardis, no hacer lo mismo que todos los demás cristianos de Sardis estaban haciendo. Ellos debieron de haber tenido una gran presión, una gran influencia sobre ellos por lo malo que estaban haciendo estos hermanos. Por eso Jesús les dice, son dignos. Es una manera en la que el Señor está reconociendo el esfuerzo que ellos estaban haciendo por mantenerse sin mancha en medio de todos los demás. Bueno, ¿qué podrá decir el Señor de nosotros, hermano? ¿Nos verá así, hermanos, como quienes no hemos manchado nuestras vestiduras? ¿Podrá decir de mí, es digno? ¿Podrá decir de nosotros, son dignos? No porque seamos perfectos y no tengamos errores, sino porque el Señor está viendo el esfuerzo que estamos haciendo cada día por hacer su voluntad. Esta es la idea que se quiere dar aquí. Porque son dignos, dice. Ahora, ellos además se les exhorta esto,
a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y recuerde lo que hemos dicho desde el principio. La palabra oír aquí, hermanos, no es el mero acto de estar oyendo lo que se dice, como lo que estamos haciendo ahora aquí. Oír implica la obediencia, implica el hacer. Horacio también nos ha hablado varias ocasiones acerca de eso. En realidad lo que está diciendo aquí es que ellos deberían de hacer caso, de oír y hacer lo que el Espíritu le estaba revelando aquí a la iglesia de Sardis. Los que habían manchado sus vestiduras deberían entender que efectivamente era así y deberían de arrepentirse. Los que no habían manchado sus vestiduras deberían de entender que estaban siendo reconocidos por el Señor y esto les iba a consolar, pero también que deberían de mantenerse en ese estado de fidelidad a Dios. Ahora, hay promesas también ahí, hermanos. Hay promesas. Promesas. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, hermanos. Bueno, así que entonces aquí todavía había esperanza para los infieles. Al que venciere aquí está relacionado con aquellos que se arrepintieran y recordaran las cosas que habían oído desde el principio y las empezaran a guardar y cambiaran. El que venciere, dice. ¿Qué sería? Serían vestidos de vestiduras blancas. Así como los pocos fieles estaban siendo partícipes de la victoria del Señor, de la santidad del Señor, los que vencieren, es decir, los que cambiaran, iban a participar de lo mismo que aquellos pocos fieles, también de la victoria, de la santidad, de la realeza del Señor. Ahora, también dice esto: no borraré su nombre del libro de la vida, hermanos. No borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, el libro de la vida, hermanos, ¿qué es? Bueno, no tengo mucho tiempo, hermanos, pero voy a tratar de sintetizarlo lo más posible, ¿sí? El libro de la vida, podríamos decirlo con una sola frase: es el libro o el registro de los fieles de Dios. A través de toda la historia bíblica ha aparecido ese libro de la vida. Por ejemplo, en el Salmo 69 y verso 28, David lo menciona. Lean por favor el Salmo 69 y verso 28, hermanos. ¿Quién lo tiene? Que lo tiene primero lo lee. Salmo 69, 28. Salmo 69, 28. Josué, ¿lo tienes? Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Ok, David está haciendo referencia ahí a ese libro de los vivientes, el libro de la vida. David está hablando de algunos que deberían de ser raídos de ahí, básicamente los injustos, aquellos que él consideraba como enemigos de Dios y de su pueblo. Ahora leamos también Malaquías 3:16. Malaquías 3:16, hermano Toño, ¿lo tiene? Malaquías 3:16. Sé que tienen frío, yo también, hermano. Ya vamos a acabar. Hermano Nelly no tiene frío con esa cobija que trae. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro en memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ok, un libro que fue escrito para memoria delante de Dios, donde están los nombres de aquellos que temen a Jehová. Es el libro de la vida. También aparece en Hebreos 12, no lo vamos a leer, Hebreos 12:23, y también en Filipenses 4:3. En Filipenses 4:3 específicamente Pablo habla de dos personas y de otros que habían combatido con él en el Evangelio y que sus nombres están escritos, dice, en el libro de la vida. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que una persona escribe su nombre en el libro de la vida? Bueno, esto sucede cuando somos añadidos a la iglesia. Recuerde que no es la persona la que se añade por sí misma a la iglesia, sino que es Cristo el que añade a la persona a la iglesia. Acuérdese de Hechos capítulo 2, verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿quién? El Señor añadía, ¿sí? Cada día a la iglesia, ¿a quién? A los que habrían de ser salvos. Así que el día que usted obedeció el Evangelio, entonces el Señor lo añadió a su iglesia y en ese mismo momento su nombre fue escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. Ahora,
ahí, hermanos, ese libro es también conocido como el libro de la vida del Cordero en Apocalipsis capítulo 13 y verso 8. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, ahí, hermanos, en ese libro, nosotros podemos permanecer si somos fieles. Por eso es que Jesús dice, si ustedes se arrepienten, entonces no voy a quitar su nombre del libro de la vida. Esta es la promesa que les hace Jesús. Es decir, que hay una seguridad para aquellos que son los fieles de Dios. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con salvo siempre salvo. ¿Ok? Una persona puede perder su salvación, pero fíjese esto, note esto, nunca la perderá por causa del Señor. Nunca la perderá por causa del Señor. Porque Él dijo, los que tú me diste, yo los tengo en mi mano y ninguno perderé. Sí, en su trabajo del Señor, en su obra del Señor, nadie puede perder su salvación. La única causa que hay por la cual una persona pierda su salvación es que manche sus ropas. Es que manche sus ropas. Este es el problema de ellos. Es que seas infiel. Es que abandonemos la iglesia. Es que nos enredemos con el pecado. Pero si ustedes se arrepienten, les dice el Señor, entonces yo no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Qué gran promesa. Que si somos fieles, Él permanece fiel. Si continuamos y perseveramos en nuestra vida cristiana, hermanos, nos ceñiremos la corona de la vida con toda seguridad. Del libro de la vida, los de Sardis podrían perder este privilegio si no se arrepentían. Moisés, por ejemplo, tenía ese temor en Éxodo 32 al 33, no lo vamos a leer, pero Moisés expresa ahí su temor de que su nombre fuera quitado del libro de Dios. Daniel también habló de la importancia de estar en ese libro, en Daniel capítulo 12 y verso 1. Ahora, ese libro de la vida, hermanos, en el juicio será determinante. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y verso 15. Apocalipsis 20, 15. ¿Quién lo lee, hermanos? Ya terminamos con ese. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que Jesús borre nuestro nombre del libro de la vida? Al no encontrarnos en el registro de los fieles de Dios, el único lugar disponible para nosotros es el infierno. Ahora, por último, Jesús dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Recuerde Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. Al que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Acuérdese de Mateo capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga con los ángeles de su poder y se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Delante de mi Padre y de sus ángeles tiene referencia a eso, hermanos. Los ángeles estarán allí también para atestiguar el juicio del Señor cuando esté en su trono de gloria juzgando a las naciones. Confesar aquí es algo parecido como esto. Apareceremos todos ante el tribunal del Señor. Compareceremos todos ante Dios. Y probablemente haya cosas que van a aparecer ahí que no estuvieron bien en nuestra vida. Pero Jesús dirá algo como esto. Es una paráfrasis que estoy haciendo, hermano, y es una idea. No dice nada de esto en la Biblia. Jesús aparecerá ahí diciendo, Juan y Torres. A ver, espérate, Juan y Torres. Aquí dice que hizo esto, esto y esto y esto. Pero entonces Jesús saldrá ahí y dirá, aquí está su nombre, escrito en el libro de la vida. Yo morí por ella. Yo pagué por ella. Venid a mí, bendita de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparada para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice el Señor, no borraré su nombre del libro de la vida y voy a confesar su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. ¡Qué bendición! ¿Pero qué tenemos que hacer? Si somos infieles, hay que arrepentirnos. Si somos fieles, hay que continuar siendo fieles. ¿Ha borrado usted su nombre de la vida? Usted puede volver a escribir su nombre allí. Usted se arrepiente de sus pecados. ¿Usted no ha escrito su nombre en el libro de la vida? ¿Qué espera para anotarlo? ¿Qué espera para escribirlo allí? Recuerde que si usted muere sin Cristo, morirá sin que su nombre haya sido escrito en el libro de la vida. ¿Quiere eso para usted? Estoy seguro que no.
Aquí hay agua aunque esté helando, ¿verdad? No le hace, la calentamos. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Una vez bauticé a una persona con casi 0 grados de temperatura, hermanos. Un día último, hace ya años de eso. Así que puedo hacerlo hoy también. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por oírme. Hermano, ¿quién tiene el libro, hermano Horacio?